No, 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 lo que me ha dado su marido. A pesar de que las salas de cine están cerradas, el mundo del cine sigue tenaz, ahí buscando la manera de encontrarse con sus espectadores y espectadoras. Y ahora por fin está disponible a través de este sistema, ¿cierto?, de prepago, ¿cierto?, en la plataforma de Matucana 100. Estoy hablando de la película Enigma y estoy con su director, ahora Ignacio Jurisic, para hablar de este estreno. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con Bien, nosotras. no, muchas gracias a ti por la invitación. Bien, súper bien. Contento de que se muestre por fin la película como libremente hoy día. Bueno, digamos que Enigma es una película que ha tenido su historia, ¿no? Y que finalmente llega a la gente en este formato tan extraño. ¿Cómo te sientes tú con esa situación? Eh, Dentro de todo, bien, porque, o sea, bueno, la película inicialmente se iba a estrenar en noviembre del año pasado, Tipo, pero gracias al estallido se corrió. Eh, y bueno, después íbamos a estrenar en abril ahora y se corrió por la pandemia. Y lo que sí, bueno, a pesar de que es como una situación bien terrible para los trabajadores de la cultura y las artes, lo que está pasando ahora en general, uh-huh, lo que sí creo que puede ser positivo es que en general ha habido como una buena conexión de las personas con las películas. uh-huh. Porque, por ejemplo, Onda Media como que ha agotado muchas películas y en general creo que a pesar de que no es lo ideal, o sea, por ejemplo, la película está filmada para ser vista en un cine, también hay una experiencia de ir al cine y de ver algo como en una sala con las luces apagadas y con más gente, que es importante, yo creo. Sin embargo, esta otra alternativa de repente ayuda a que vea más gente la película, lo que igual es bueno también. Sí, o sea, digamos que está pasando algo que me parece muy interesante, que es el borrar el prejuicio de que a la gente no le interesa el cine chileno. Porque efectivamente, y es cierto, los últimos años el dato real y brutal es que menos del 5% de la gente que paga una entrada para ver cine, la paga para ver cine chileno. Pero uno podría decir, bueno, pero ¿qué va a ver la gente al cine? Y hay un montón de teorías, ¿cierto?, de por qué las películas de gran presupuesto, ¿cierto?, las películas de superhéroes o las películas de Pixar son las más vistas, y qué es lo que está pasando ahí. Pero me parece que también, como tú dices, ha habido este encuentro, ¿no?, entre el público que, pudiendo ver películas en Netflix, escoge ver películas en Onda Media o en otras plataformas de cine chileno. Es un momento interesante de reencuentro, me parece a mí. Sí, sí, súper. Además que, bueno, también yo siempre he pensado como, no, o sea, de cuando viene esta discusión de por qué la gente no va al cine a ver cine chileno, yo creo que hay algo ahí que es como el capitalismo, o Uh sea, -huh. existe realmente como toda la industria de Hollywood, que esas películas se hacen con un afán de industria que es gigante, entonces es, es difícil que como que ganar esa batalla de alguna forma, yo pienso. Sí, sí, y además Eh, a- también pensando que esas películas que tienen presupuestos multimillonarios utilizan cerca de la mitad de su presupuesto solo en marketing. Entonces, inmediatamente ahí Claro, ¿no? Y están los hechas cines también locales, como con un Star System y todo, o sea, están pensadas desde la industria y hay una cosa como del imperialismo de Estados Unidos también, porque es cine de Hollywood realmente, no es como que la gente vea películas independientes de Estados Unidos. claro. Pero, y así llegamos a Enigma, que además me parece, o sea, yo tuve la posibilidad de verla en una sala llena de gente, ahí, como decía, en el Festival de Valdivia, y es muy lindo sentir la reacción de la audiencia y qué bueno que ustedes pudieron tener eso varias veces en el Festival de San Sebastián en España, donde se estrenó la película, en Valdivia, en FEMCINE y en otros contextos. Pero también a mí me parece que es una película que puede funcionar bien en la intimidad, porque es una película que habla acerca de eso, que habla acerca de los silencios, de los entornos familiares, de los secretos, de lo que no se quiere hablar, de lo que se dice, para que la gente lo pueda saber. Enigma está inspirada en un caso real del asesinato de una mujer lesbiana en los 80 en Chile, y esto está contado desde la mamá de esta mujer que finalmente, después de muchos años sin que haya un culpable de este delito, decide ir a la televisión. Y es muy fuerte ese proceso porque va a la televisión a este programa que se llama Enigma, que es como los clásicos programas, ¿cierto?, de Mea Culpa y otros, ¿no?, de crímenes, pero es muy fuerte porque lo que nosotros vemos es ese momento preparatorio en que ella decide ir a la televisión a hablar de algo que no ha sido capaz de hablar con su esposo, con sus hijas, con sus hermanas. Eh,
preguntarte, Ignacio, por ese enfoque. ¿Por qué quisiste hablar de este tema desde este lugar? Bueno, varias cosas. Primero, lo que a mí me llamaba mucho la atención de la historia real, que es la historia de Mónica Briones, a mí me parecía, cuando yo había como, me enteré de eso y empecé como a leer harto, me parecía que era una historia como muy fundamental para la historia, o sea, de Chile, pero también como para la historia como cola o LGBT, o por Ujú. decirlo de alguna forma. O sea, yo pensaba, si esto nos lo enseñaran en el colegio, deberían enseñar esto. ¿Por qué? Mm, Porque es súper como ejemplificador de la justicia y de cómo se tratan los crímenes y qué hay que hacer para obtener justicia. O sea, Mónica Briones nunca se supo qué es lo que pasó con su muerte, y después se hizo un programa de Misterios sin resolver que se llamaba Enigma, donde, por ejemplo, la Erika Montesinos, que es una periodista y una activista que tiene un trabajo súper largo y súper serio, que tiene una ujú. investigación sobre eso, ella va a ese programa, porque es la única forma como de que estas cosas salgan más a la luz. Y lo más terrible es que esto pasó en el 84. Nosotros partimos la película el 2015. El 2016 fue el asesinato de Nicole Saavedra, que se parece mucho al caso de la Sí. película. Y después, el 2017, fue el asesinato de Anna Cook, que también, desde otro lugar, pero también hay muchas cosas en común. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre en los familiares, por ejemplo, en el caso de Nicole Saavedra fue la prima, María Bahamondes, y en el caso de Anna Cook, que es su madre, han tenido que llevar ellas la lucha y llevarse a un lugar de exposición súper fuerte para poder tener justicia. O sea, por ejemplo, el caso de Nicole Saavedra es tremendo porque se demoraron 3 años en encontrar al culpable, que no era tan difícil de encontrar. O sea, la última señal que tenían de ella era cuando estuvo tomando la micro. El hombre que la secuestró y la asesinó había sido el chofer de la micro que tomó. O sea, ella, y se demoraron 3 años en encontrar eso. Y María Bahamondes, que es la prima, se tuvo que encadenar a la fiscalía de Quillota para que recién el fiscal, que más encima fue súper como condescendiente y la trató súper mal, una persona que hizo muy mal su trabajo. Entonces, súper tremendo, porque creo que como que me parecía importante como investigar en la representación y por qué la gente, muchas veces como que se piensa que la gente es ingenua en ir a la televisión, y yo creo que no, por el contrario, uno sabe que es la única forma que hay para que haya justicia en ciertos casos. Claro, Entonces, como visibilizar. que, sí, entonces, ¿y qué Ahora, significa visibilizar? pero es muy interesante porque, de nuevo, a mí lo que más me impactó de Enigma es esta tensión entre lo visible y lo invisible. Hay una escena que no puedo olvidar, y habla muy bien porque la vi hace unos años, y yo soy muy cabeza de pollo, pero no puedo olvidar esa escena en donde finalmente madre y padre de esta mujer asesinada se sientan a conversar y no hablan. Y es una escena muy larga en donde ellos no hablan. Y es muy fuerte que uno piense, esta mujer está disponible para ir a la televisión, pero no puede hablar con su marido respecto a lo que pasó en su casa. Y a mí me parece que esa es una de las gracias que tiene la película, ¿no? De lo no dicho, de la idiosincrasia chilena del ocultamiento y del silencio frente a algunas cosas que no sabemos cómo manejar. Sí, o sea, 100%. De hecho, yo creo que eso es como fundamental, bueno, y esa escena también en la película, porque pasa mucho, yo sentía, o sea, la película está ambientada en los 90, y también está esto como del secretismo de las familias, como de eso, y trabajamos mucho con las actrices y los actores de esa forma, como para llegar a entender bien la película. Y hablamos mucho de nuestras familias, y obviamente eran cosas distintas, pero siempre en las familias notábamos que había como esta idea del secreto, como esta Mm. cosa de que todos saben, pero que nadie la habla y está ahí presente, y es como que creo que entonces trabajamos como desde ese lugar, que también tenía que ver, que yo siento que es lo que pasa como cuando hay un asesinato de esa forma, que Mm. muchas veces se busca perpetuar primero la víctima perfecta y después los familiares también, como que todos tienen que estar como en un súper estándar moral, como era una familia donde todos se querían, todo estaba súper bien y una persona muere. Pero la vida no es así realmente. O sea, uno puede tener malas relaciones familiares y una persona la asesinan. Eso no significa que va a dar lo mismo, ¿cachai? Y creo que Claro, o también sea, eso es como lo que pasa en la película. Ellos tenían como problemas en sus relaciones y después muere la hija y eso como que lleva como un caos, yo creo, como un terremoto, por así decirlo. Como hay algo dentro de ellos que está ahí como sin saber por dónde salir, yo creo. pero también se explicita esa tensión, ¿no? Esa tensión que es de alguna manera el sentido común perverso patriarcal de decir, bueno, si a esa mujer le pasó algo es porque no andaba en buenos pasos, que terrible, pero me recuerda a las blancas palomas aquellas, ¿no? Entonces, esa idea de decir, a ver, separemos las cosas, las decisiones de ella, su identidad sexual, sus amores, es una cosa, y por otro lado está su dignidad y su derecho a la vida, que finalmente es lo que estamos ni siquiera desde el feminismo, desde los derechos humanos, finalmente deberíamos decir Sí, o sea, que es lo que sí, nos interesa.
Tú hablabas del trabajo con las actrices, y hay que decir que esta película tiene un elenco, pero soñado. Está Rosana Campos en el protagónico, Rodrigo Pérez, Paula Zúñiga, quien amamos, Claudia Cabezas, Catalina Vázquez, Macarena Lago, Rafaela Garretón, Belén Herrera, Nicolás Venegas, Diana Sanz. De verdad, un elenco maravilloso que ustedes pudieron conseguir y reunir para esta película. Y otro de los méritos que a mí me pareció de la película es la creación de la intimidad femenina. Hay muchos momentos de la película entre las hermanas hijas y entre las hermanas tías, como las hermanas de la madre protagonista, que a mí me parecieron de una delicadeza, y lo pongo encima también, Ignacio, porque una de las cosas que me preocupa de este momento, en donde poco se abraza el gris, es la idea de decir que algunas historias solo las pueden contar quienes hayan pasado por ahí, ¿no? Entonces, que solo las mujeres deberían contar historias de mujeres, solo los hombres deberían, solo los gays pueden contar historias de gays, solo los trans pueden contar historias de trans, y a mí me complica mucho eso, porque es exactamente hacer el camino contrario a lo que hace el arte, que es una máquina de empatía. Entonces, preguntarte, yo reconozco el resultado tremendo que ustedes tuvieron en la película para generar esos espacios de intimidad femenina, siendo tú un varón. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo se hizo ese trabajo. Sí, sí, yo creo que ahí hay un tema bien complejo, tampoco yo sabría cuál es la respuesta. Lo que sí, por ejemplo, como yo llegué a ese lugar en la película está hecha desde un lugar muy cercano y personal a mí, como yo crecí en una familia que tengo 3 hermanas, mi madre son 3 hermanas a la vez, entonces ese es el universo que yo conozco realmente, Uh -huh, como es algo que para mí me salía súper natural de hacer. uh -huh, Además que también yo desde chico tengo puras amigas mujeres, después crecí, tenía como amigos cola nomás, entonces como que yo en ese mundo habito, por así uh -huh. decirlo. Entonces me parecía honesto hacer una película desde ese lugar. Sí. Y me parece que por eso también se logra eso, porque había algo que yo entendía y que también pudimos como entender en conjunto todos, porque tampoco es como, o sea, las películas se hacen en grupo, o sea, es un trabajo colectivo, y por ejemplo con todo el elenco, que son hartos, trabajamos bastante eso y era como súper claro entender de qué estábamos hablando. Entonces por eso yo decía que es bonito como las películas en ese sentido, porque por ejemplo yo con la Roxana y el Rodrigo había trabajado antes en Locas Perdidas, y Uh ahí nos -huh. habíamos conocido, si bien también era de una familia, pero había como otro tema. Entonces ahí nos habíamos conocido desde otro lugar. Y ahora cuando trabajamos en esta película, fue bonito porque nos conocimos desde un lugar como familiar, por así decirlo. O sea, hablamos mucho de nuestra familia y yo supimos cosas de nosotros que no sabíamos antes. Y así también entre todos como que se generó ese lugar. Y por eso yo creo que también eso la película funciona, porque es algo que todos tenemos más o menos claro. Uh -huh. Pero lo que sí yo creo es que, bueno, ahí hay distintos casos y todo, pero sí pienso que a veces, o sea, hay que tener claro como, yo me pregunté mucho como quién era yo para hacer esto y desde dónde me sitúo yo, porque claro, es cierto, cualquiera puede hacer cualquier película, cualquier cosa, o sea, se puede y así ha sido históricamente, pero por ejemplo, no sé, a mí no me gustaría ser Gonzalo Justiniano haciendo esa película terrible que hizo Locas con Coco Legrand, ¿cachai? Sí, Que yo me perfecto. imagino que ya no la haría. Esperemos O que yo no. entiendo que, esperemos que no, ¿cachai? Pero eso no significa que no se pueda hacer. Pero también ahí, por ejemplo, ayer hablaba de Pose, esta serie Uh -huh. que tiene el mayor elenco de personas trans racializadas en el elenco y en el equipo técnico. Y es súper impactante lo que sucede porque salen un montón de temas que en otras producciones no salen, porque Absolutamente. entran como en una especificidad que es tremenda. Igual el productor es un hombre gay, no es trans, pero independiente de eso, como que claro, ahí se abre un espacio que también está bueno como decir, de esto yo no sé tanto, entonces voy a dar, o sea, por ejemplo, el caso de Pose, que me llama mucho la atención, porque está Ryan Murphy, que es este productor de series que hizo Glee, como un montón de series como súper populares, entonces tiene como mucho capital él eh, como persona para hacer lo que él quiera más o menos. Entonces él da ese espacio a estas personas que no entran al mainstream, que son toda esta gente trans, y el resultado es súper impactante a mi Sí, juicio, claro. porque aparecen, y él podría decir, bueno, y lo voy a hacer yo, pero hay un montón de cosas que él no sabe siendo él una persona cis. Pero también lo Entonces, bonito, y es lindo el ejemplo de Ryan Murphy, es que también tiene que ver con el aprendizaje, porque Ryan Murphy es el mismo que hizo Nip Tuck hace algunas claro, décadas atrás, que es una serie que era bastante brutal con el mundo trans,
y que uno dice que es bueno que los directores, los realizadores, los showrunners en este caso, ¿cierto? Perdón el término en inglés, pero es el que existe Sí, sí, para la persona ese que es. lleva, ¿cierto? Sí, Una producción de serie, eh, pueda aprender de eso y pueda hacer ese ejercicio de decir, yo no sé respecto a esto, pero puedo poner en mi capital, mi producción, mi nombre, a favor de que otros hablen. O, como por ejemplo yo siempre cito el caso de Sebastián Lelio, que hace Una Mujer Fantástica y dice, yo quiero contar esta historia, pero me doy cuenta que yo no tengo la experiencia, como tienes tú, Ignacio, de conocer cercanamente este mundo, por lo tanto voy y pregunto y le pido a alguien que está en ese mundo que me ayude a pensarlo. Yo creo que finalmente cuando hablamos de la empatía es eso, es decir, reconozco mi situación y desde ahí lo que sé y lo que no sé, y pregunto para poder ser más justo con la representación, pues la representación es un lugar central finalmente, y parte de lo que pasa en Enigma es la pregunta sobre la representación. sí, Es qué es lo que completamente. la gente va a pensar de mi hija, qué es lo que va a pensar de mí, qué va a pasar cuando yo vaya a la tele y hable de esto. Es muy fuerte todo ese proceso. Sí, sí, es tremendo. O sea, sí, creo que lo de la representación también, y volviendo un poco a lo que decías del Helio, y porque me parece que es importante en relación a Pose también, porque es importante, o sea, me parece súper bueno lo que pasó con La Mujer Fantástica y Daniela Vega, pero me parece súper impactante, por ejemplo, qué pasa en La Mujer Fantástica, hay una mujer trans en la película. Uh -huh. En Pose son 10 mujeres trans, todo Sí, el pues. elenco son personas trans, pasa una cosa tremenda, o sea, Sí, y que claro. también lo más tremendo, por ejemplo, que ahora, que es una serie que está muy bien actuada por todas las protagonistas trans, que está con súper presupuesto, como súper metida en el mainstream, sin embargo, ahora para la temporada de premios, nunca han nominado a una de las actrices trans de Uh -huh. Pose. Solo nominan al actor que es hombre, Sí, cis gay. Y porque ahí también hay una cosa de que quién puede entrar y quién no. Y a ellos no las absolutamente. dejan entrar, que es tremendo. Absolutamente. Entonces ahí, claro, hay una cosa súper compleja, yo creo. Y yo creo Bueno, que por eso es súper importante que existan películas como Enigma, porque está hablando del tema de la diversidad sexual, pero desde quienes tienen problemas para entenderlo, que me parece que es muy poderoso instalarse ahí también y decir, estos padres, estas hermanas, estas tías, no saben cómo acercarse a aquello que les resulta tan desconocido y tan fuera de norma. Y me parece que Enigma hace un gran aporte en empatizar con también esa buena intención ignorante, podríamos decir, ¿no? Y de los caminos que hay que recorrer para poder soltar este sentido común perverso y patriarcal que nos tiene atados. sí, o sea, gracias por el piropo, pero sí, estoy súper de acuerdo. O sea, como que también esa era un poco la búsqueda que había de la película, yo creo. Porque está como esta sexualidad que viene de afuera y ellos como que no saben bien cómo entenderla y también ahí se va moviendo como por sus lugares también. Y los va removiendo y también cómo se enfrentan ellos a eso, creo que sí, es muy cierto como aceptado lo que dice en Bueno, y ese por eso me sentido. parece que es interesante, y claro, las obras tienen su propia vida, ¿no? Y tu equipo pensaron en Enigma para que se viera en ciertas circunstancias, se va a ver en estas, y vamos a ver qué pasa con eso. Ignacio Jurisic, muchas gracias por hablar con nosotros.